Nunca imaginé que llegaría el día en que me vería obligado a grabar este vídeo. Pero aquí estoy. No por fama, ni por lástima. Lo hago porque siento que me arrancaron algo que nunca voy a recuperar. Y quizá al contar lo que hice, alguien allá afuera entienda. Crié a mis 7 hijos solo, sin ayuda, sin una mano que me consolara por las noches, sin una palabra que me dijera vas bien. Y ahora todos me dieron la espalda. Pero no me quedé de brazos cruzados. No, señor, hice algo que nadie esperaba. La gente siempre me decía que 7 hijos eran una bendición, que cuando uno envejece, tener muchos hijos es garantía de compañía, de amor, de ayuda. ¡Qué ironía! Porque hoy, con 68 años, me despierto en una casa donde el único sonido es el tic-tac del reloj de pared que heredé de mi padre. Y a veces me pregunto si incluso ese reloj se burla de mí, contando las horas de una soledad que parece no tener fin. Me llamo Ernesto. Soy carpintero. Desde los 14 años aprendí a darle forma a la madera y a la vida con esfuerzo, con paciencia y con dolor. Me enamoré joven, demasiado quizá. Rosario era una mujer de ojos vivos y sonrisa peligrosa. Me flechó desde el primer día en que la vi cruzar la plaza con una flor en el cabello. Nos casamos rápido. Tuvimos a nuestro primer hijo al año, y después vinieron los demás como si fueran semillas que no paraban de brotar. 7. 7 pequeños que llenaron la casa de llantos, juegos, peleas, pero también de esperanza. Pero la esperanza se fue la noche que Rosario no volvió. Tenía 39 años cuando desperté y encontré su lado de la cama vacío. No dejó una carta. No dejó una explicación. Solo un armario abierto y el olor de su perfume en el aire. Después me enteré, por boca de una vecina, que se había ido con un camionero que pasaba cada 2 semanas por la ciudad. Rosario escapó de la rutina, del caos, de la responsabilidad, y me dejó a mí con todo. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. Los niños aún dormían. Me senté en la cocina, puse agua a hervir para el café, y me quedé mirando la llama del fuego como si allí pudiera encontrar respuestas. Pero no las había. Solo tenía 2 manos, una deuda por pagar, y 7 hijos que no entenderían porque su madre ya no los abrazaría nunca más. Lo que vino después fue una batalla diaria. Dejé de dormir, de comer, de reír. Mi taller apenas daba para lo básico. A veces vendía muebles, a veces remendaba sillas rotas para vecinos que no podían pagarme. A veces comíamos arroz con sal, y otras, cuando había suerte, un guiso que me duraba 3 días. Pero nunca les faltó un techo. Nunca les faltó ropa limpia, ni un beso de buenas noches. Yo me aseguré de eso. Con el tiempo, crecieron. Uno por uno fueron dejando la casa. Algunos para estudiar, otros para trabajar. Me sentí orgulloso, sí, pero también vacío. Me prometieron que no me dejarían solo, que siempre vendrían a visitarme, que el domingo sería nuestro día. Pero los domingos se convirtieron en lunes, y luego en silencio. Pasaban semanas sin llamadas, meses sin visitas. Cuando me enfermaba, me cuidaba yo solo. Cuando cumplía años, solo me felicitaba la señora del almacén que vive frente a mi casa. Intenté justificarlo. Pensé que la vida moderna era así, que tenían sus propios problemas. Me decía, no seas egoísta, Ernesto, ellos están haciendo su vida. Pero una noche de invierno, mientras comía sopa recalentada frente al televisor, algo se rompió dentro de mí. Fue como si la realidad me gritara al oído. No te quieren, Ernesto. No les importas. Lloré. No me da vergüenza decirlo. Lloré como nunca lo hice, con rabia, con impotencia. Me sentí traicionado, abandonado, invisible. Y entonces tomé una decisión. No más excusas. No más esperas. No más justificar lo injustificable. Si ellos me habían olvidado, yo también podía aprender a olvidar. Pero en lugar de hundirme en la tristeza, como muchos esperaban, comencé a planear algo. Algo grande. Algo que les haría entender todo lo que valí, todo lo que significo. No sería con gritos ni reproches. Sería con hechos. Fríos, claros, contundentes. Quería que supieran lo que es perder.
Quería que sintieran lo que yo sentí. Y así nació el plan. Un plan que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. Antes de que todo se viniera abajo, mi casa era un caos hermoso. No había un solo rincón donde no se escuchara una risa, un grito o un llanto. Los días comenzaban con carreras al baño, peleas por el último pedazo de pan y mochilas olvidadas en el sofá. Pero cada noche, sin falta, todos se reunían alrededor de la mesa. Yo me sentaba en la cabecera, con las manos aún sucias de aserrín y el corazón rebosante. Era agotador, sí, pero también era vida. La mía. Rosario y yo habíamos formado lo que muchos llamaban una familia numerosa, aunque pocos sabían lo que implicaba mantenerla. Mientras mis amigos se compraban coches o salían los fines de semana, yo aprendí a remendar zapatos, a cocinar para 8 con lo que había y a improvisar camas cuando los colchones ya no alcanzaban. Pero nunca me quejé, porque cada vez que uno de mis hijos me decía gracias, papá, o me abrazaba sin razón, sentía que todo valía la pena. Los primeros años fueron los más difíciles. Después de que Rosario se fue, mi rutina cambió por completo. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar desayunos, peinar a las niñas, revisar mochilas. Después los dejaba en la escuela y me iba corriendo al taller. A veces trabajaba 12 horas seguidas, solo para regresar a casa y encontrar a alguno con fiebre, con tarea pendiente o simplemente triste porque extrañaba a su madre. Y yo, sin espacio para mis propias emociones, aprendí a tragarme las lágrimas y a sonreír por ellos. Mi hijo mayor, Julián, fue mi brazo derecho desde los 15. Aprendió a usar las herramientas del taller y muchas veces se quedaba conmigo hasta tarde lijando madera o midiendo tableros. Yo soñaba con dejarle el negocio algún día. A cada uno de mis hijos traté de transmitirles un valor. A Camila, la responsabilidad; a Tomás, la honestidad; a Laura, la empatía; a Mateo, la perseverancia; a Esteban, la humildad; y a la pequeña Sofía, la ternura. Les enseñé con el ejemplo, no con sermones, porque la vida me había enseñado que los niños observan más de lo que escuchan. Recuerdo una noche en particular. Era invierno y no teníamos calefacción. Puse todos los colchones en la sala, cerca del único calentador que aún funcionaba. Nos arropamos con mantas viejas, comimos sopa caliente y jugamos a contar historias inventadas. Esa noche todos rieron tanto que se quedaron dormidos con una sonrisa. Fue uno de esos momentos en los que, a pesar de todo, me sentí el hombre más rico del mundo. Con el paso de los años, mis hijos comenzaron a volar del nido. Primero Julián, que se fue a otra ciudad a estudiar ingeniería con una beca. Después Camila, que se casó joven. Los demás fueron siguiendo sus caminos. Yo los alentaba, les daba lo poco que tenía para que se sintieran apoyados. Me desviví para pagar libros, pasajes, alquileres. Vendí herramientas, empeñé recuerdos. Pero lo hice con gusto, convencido de que todo esfuerzo tendría su recompensa. Cuando sean grandes, me lo agradecerán, me repetía como un mantra. Y durante un tiempo, así fue. Me llamaban seguido, venían los domingos con sus parejas, me traían a los nietos. Pero con los años, las visitas se fueron haciendo esporádicas. Empezaron los silencios, las excusas. Estoy con mucho trabajo, papá. Este fin de semana no puedo. Te llamo mañana. Y ese mañana no llegaba. Al principio, no quise ver las señales. Me aferraba a cualquier gesto, una videollamada de 2 minutos, una foto enviada por WhatsApp. Pero luego llegó la pandemia y todo cambió. Dejaron de venir, dejaron de llamar. Comprendí que para ellos yo era una carga emocional, un recuerdo viejo de una etapa que preferían olvidar. No los culpaba. Yo mismo, a veces, quería olvidar lo duro que fue todo. Pero había una diferencia. Yo no podía, porque cada cicatriz en mis manos, cada arruga en mi rostro, me recordaba lo que había dado por ellos. Una tarde, encontré una caja con cartas que les escribí cuando eran niños. En ellas les hablaba de mis sueños, de lo que sentía al verlos crecer, de lo mucho que los amaba. Nadie respondió jamás a esas cartas, pero yo seguía guardándolas, como si algún día quisieran leerlas y recordar. La última la escribí cuando Sofía cumplió 15. Le hablé de cómo aún la veía como aquella niña que me pedía cuentos antes de dormir. Hoy tiene 34 y hace 3 años que no me llama. Mi taller, que antes era mi orgullo, ahora es solo un cuarto con olor a madera vieja. Las herramientas acumulan polvo. Los encargos dejaron de llegar. Mi cuerpo ya no tiene la fuerza de antes. Y cada vez que intento clavar un clavo o cargar una tabla, me duele el alma más que los huesos.
porque ese taller no era solo mi sustento, era mi legado, el mismo legado que soñaba heredarles, pero que ya nadie quiere. No sé en qué momento mis hijos dejaron de verme como su padre y comenzaron a verme como un estorbo. No sé cuándo pasé de ser el héroe a ser el olvido, pero sí sé cuándo decidí que ya no iba a permitirlo más. Y fue justo ahí, en medio de esa casa vacía, entre fotografías enmarcadas y ecos de risas pasadas, que comencé a trazar el plan que cambiaría todo. Todo explotó el día de mi cumpleaños número 68. No esperaba una fiesta, ni regalos, ni siquiera una torta. Solo quería una llamada, un mensaje, una señal de que aún estaban ahí, que todavía me recordaban. Me desperté temprano, como siempre. Hice café y encendí la radio. Traté de convencerme de que no me importaba, de que era solo un día más. Pero no era verdad. Era mi día. Y después de todo lo que había dado, me parecía justo recibir al menos un feliz cumpleaños. Papá. A las 10 de la mañana, nada. A las 12, revisé el teléfono. Nada, ni un mensaje, ni un icono azul de lectura. Pensé, ¿están ocupados? Seguro más tarde. A las 2, decidí preparar algo especial para mí. Cociné una milanesa con arroz, mi plato favorito de la infancia. Me senté a la mesa, frente al plato humeante, esperando una llamada que no llegaba. La comida me sabía a cartón. A las 5, fui al jardín. Podaba unas ramas secas cuando vi llegar un auto que reconocí de inmediato. Era el de Camila. Mi corazón dio un salto. Me limpié las manos en el delantal, me peiné con los dedos. Me puse de pie con rapidez, a pesar del dolor en la cadera. Pensé que al menos uno de ellos había recordado. Pero no. El auto se detuvo en la vereda y bajó su hija, mi nieta Valentina, con una bolsa en la mano. Me saludó con un gesto seco y me dijo: «Mi mamá no pudo venir, pero me mandó esto». La bolsa contenía una caja de alfajores y una tarjeta genérica que decía «Feliz día». Ni siquiera «Feliz cumpleaños». Ni siquiera firmada. Valentina me miró con prisa, como si quisiera irse cuanto antes. Le ofrecí pasar, pero dijo que no podía. Tenía que ir al centro a buscar a su novio. Se fue. El auto arrancó y yo me quedé ahí, de pie, con la bolsa en la mano, sintiendo que el mundo me había escupido en la cara. Entré a casa, dejé los alfajores sobre la mesa y me senté en la oscuridad. No lloré, no grité. Solo me hundí en un silencio espeso que me envolvió como una manta mojada. A las 9 de la noche, decidí llamar yo. Marqué el número de Julián. Me respondió el buzón. Luego probé con Laura. Nada. Llamé a Esteban, a Mateo, a Sofía, todos apagados o sin responder. En ese momento, no pude más. Marqué el grupo de WhatsApp familiar, ese que se usaba para mandarse memes y fotos de cumpleaños ajenos. Escribí: «Hoy cumplo 68 años. Pensé que al menos uno de ustedes se acordaría. Pero ya veo que soy solo un recuerdo borroso en sus vidas. No se preocupen. Este será el último mensaje que recibirán de mí. Cuídense». Nadie respondió. Nada. Silencio. Durante los días siguientes, esperé algún mensaje, alguna reacción. Revisaba el teléfono cada hora. Al menos uno de ellos debía sentir algo. ¿No? Pero no. El mensaje fue leído por todos. Ninguna respuesta. Ni una. Fue entonces cuando lo supe. No era olvido, era abandono. Un abandono silencioso, pasivo, que duele más que un portazo. Ellos no me necesitaban. No me querían cerca. Yo me había convertido en ese mueble viejo que no se tira por lástima, pero que estorba. Una presencia que incomoda. Una llamada que se evita. Lo que más me dolió no fue el silencio, sino la indiferencia. Porque si me hubieran gritado, si me hubieran dicho en la cara que no querían verme más, al menos sabría qué atenerme. Pero este abandono disfrazado de ocupación, este desinterés crudo y continuo, eso fue lo que me rompió por dentro. Recordé entonces todas las veces que estuve ahí para ellos. Cuando Esteban chocó con la moto y estuve 3 noches sin dormir en el hospital. Cuando Sofía se divorció y lloró en mi hombro durante una semana. Cuando Camila perdió el trabajo y le di el dinero del alquiler sin que me lo devolviera jamás. Cuando Julián estuvo al borde de una depresión y pasaba horas hablando conmigo por teléfono. Yo siempre estuve. Y ahora, cuando yo necesitaba un abrazo, un te quiero, papá, ni uno se asomó. Esa noche, abrí el álbum de fotos. Uno por uno, los fui viendo crecer. Primeros pasos, cumpleaños, vacaciones inventadas en la plaza con pan y mortadela. Vi cómo mis manos los cargaban, cómo mis ojos los admiraban.
y sentí una mezcla de orgullo y rabia, porque había dado todo de mí, todo, y ellos lo habían enterrado sin miramientos. Me levanté y fui al taller. Hacía tiempo que no entraba ahí. El olor a madera me golpeó en el pecho como una memoria viva. Miré las herramientas, las tablas, las piezas sin terminar. Me senté en el banco y me quedé allí largo rato, hasta que una idea empezó a tomar forma. No iba a permitir que esta historia terminara así. No iba a dejar que mi vida se diluyera en el olvido. Si ellos no me querían como padre, yo sabría cómo hacer que me recordaran. No con rencor ni con gritos, sino con una lección que jamás olvidarían. La semilla del plan estaba plantada, y lo que vino después, nadie lo vio venir. Después de aquella noche en el taller, algo en mí cambió. No fue un cambio brusco, como los que se ven en las películas. Fue lento, silencioso, pero definitivo. Al principio fue una punzada en el pecho, como si mi corazón dijera, ya no más. Luego se transformó en una idea, y esa idea se convirtió en una certeza. Yo no iba a morirme en esa casa esperando que me quisieran. Los días siguientes me los pasé en silencio. No encendí el televisor. No contesté el teléfono. Me dediqué a observar. A mí mismo. A mi casa. A mi historia. Caminaba por los cuartos vacíos y recordaba quién dormía dónde. Como decoraban las paredes con dibujos escolares, los peluches se quedaban olvidados en el pasillo. Cada rincón tenía una memoria. Pero esa memoria, ahora, era solo mía. Ellos ya no la querían. Tuve que aceptar una verdad dura. Mis hijos no me debían amor. El amor que di fue voluntario, sin condiciones. Pero lo que sí me debían era respeto. Y eso era lo que habían perdido. Porque no se abandona a quien te dio la vida, no se ignora a quien te levantó del piso con las manos sangrantes. Durante años me contuve. Siempre pensé que lo correcto era perdonar, aguantar, justificar. Pero esa paciencia, ese silencio noble, solo les enseñó que podían desaparecer cuando quisieran sin consecuencias. Había llegado el momento de enseñarles otra cosa, que cada acto tiene un peso, y que incluso el corazón más generoso puede cansarse de ser pisoteado. Fue entonces cuando me senté en la mesa del comedor con un cuaderno y un bolígrafo. Empecé a escribir. No cartas, no mensajes, no súplicas. Un testamento, pero no uno cualquiera. Decidí que si mis hijos no podían estar presentes en vida, tampoco tendrían derecho a nada cuando yo ya no estuviera. Había pasado los últimos 50 años construyendo una vida, una casa, un taller que, aunque modesto, tenía valor. Mis herramientas, mis ahorros, incluso un pequeño terreno que heredé de mi padre en el interior. Todo eso sería para alguien que supiera valorar el amor, no para quienes lo tomaron y lo olvidaron. Hice citas con un abogado. Revisé documentos. Organicé mis papeles. Y en medio de eso, surgió la gran idea: convertir mi historia en una herencia viva. No quería desaparecer como un viejo que murió en el olvido. Quería que el mundo supiera lo que viví. Quería dejar mi historia grabada, no para mis hijos, sino para quien aún cree que la gratitud es más fuerte que el egoísmo. Así nació el proyecto: grabar una serie de vídeos contando todo, desde mis sacrificios hasta mi dolor más profundo, con detalles, con emociones, sin filtros. Me compré una pequeña cámara, aprendí a usarla viendo tutoriales en Internet, y empecé a grabar desde la soledad de mi comedor. Los primeros vídeos fueron difíciles. Me costaba hablar sin quebrarme, pero luego algo se liberó. Me volví más claro, más firme. Empecé a hablar como nunca lo había hecho. Les conté a mis hijos cosas que jamás les dije. Como la vez que pasé 2 noches durmiendo en el taller para terminar un mueble y pagar sus útiles escolares. O cuando rechacé una segunda oportunidad de amor porque no quería que nadie más ocupara el lugar de su madre. Les conté todo, incluso mis errores. Porque sí, también me equivoqué. Fui duro a veces. Fui exigente. Fui ausente por trabajo, pero nunca por falta de amor. Y entonces, algo insólito ocurrió. Subí uno de esos vídeos a Internet, a una cuenta que abrí sin mucha esperanza. Lo titulé: Crié solo mis 7 hijos y hoy todos me dieron la espalda. Lo compartí en un grupo de padres mayores. Pensé que nadie lo vería, pero en cuestión de días, el vídeo se volvió viral. Miles de personas comenzaron a comentar, a compartir, a escribirme. Me llegaron mensajes de todas partes del país, y hasta del extranjero, diciéndome que mi historia les recordaba a sus propios padres, a sus abuelos, a ellos mismos. Me llamaban abuelo valiente, el padre que nunca se rindió. Algunos lloraban,
Otros me ofrecían su compañía. Un joven de Mendoza me escribió: «Si usted fuera mi papá, lo cuidaría como un tesoro». Y entonces lo vi claro: yo no estaba solo. Solo estaba mal rodeado. Lo que mis hijos no quisieron escuchar, el mundo lo escuchó. Lo que ellos ignoraron, miles lo abrazaron. Y eso me dio una fuerza que creí perdida. Decidí que no solo grabaría mi historia, también enseñaría carpintería en vídeos. Comencé a grabar tutoriales. Mostraba cómo hacer bancos, mesas, juguetes de madera. Y cada video empezaba con una frase: «O no me visita ningún hijo, pero te voy a enseñar algo que quizá a ti te sirva». Mi canal creció. Me empezaron a invitar a entrevistas. Una radio local me contactó. Incluso una fundación me ofreció apoyo para armar un pequeño taller comunitario. Todo eso, mientras mis hijos seguían sin aparecer. Pero yo ya no los esperaba. Algo había despertado en mí. Una dignidad que había estado dormida por años. Ya no lloraba por ellos. Ya no pedía amor. Lo daba a quien supiera recibirlo. Y entonces, en medio de esta nueva vida, ellos aparecieron. No fue casualidad que aparecieran. Fue viralidad. Mis hijos no regresaron por amor. Regresaron por presión. Porque de pronto, sus amigos, sus colegas, sus vecinos, todos hablaban del papá carpintero olvidado por sus 7 hijos. Porque los etiquetaban en los comentarios. Porque la gente se preguntaba cómo podían haber abandonado a un hombre como yo. Primero fue Julián. Apareció un martes, con una caja de galletas en la mano y una sonrisa incómoda. No había visitado la casa en más de 3 años. «Papá, vi tu video», me dijo, como si eso explicara todo. Lo miré, no con rabia, con la serenidad de quien ya no espera nada. «¿Y qué sentiste?», le pregunté. Se quedó mudo, bajó la mirada. No tenía palabras, porque, al fin y al cabo, nunca las tuvo cuando más las necesité. Después vinieron los demás, uno a uno. Camila con lágrimas, Sofía con excusas, Tomás intentando bromear como si nada hubiera pasado. Todos ellos hablaban de reconectar, de empezar de nuevo, de que habían estado distraídos por la vida. Pero la verdad ya estaba dicha, grabada, viral, imposible de negar. Yo los escuché a todos, paciente, sin elevar la voz. No era tiempo de discutir. Era tiempo de mostrarles que ya no tenía que rogar por su atención. Los invité a sentarse. Les serví café. Y con la misma calma con la que uno lija una tabla áspera hasta que queda suave, les leí el testamento. No hubo insultos. No hubo reclamos. Solo hechos. Les dije que había destinado mi casa, mi taller, mis herramientas, mis ahorros y el terreno heredado a un centro comunitario de oficios para adultos mayores abandonados por sus familias. Una fundación ya se había comprometido a gestionarlo. Llevaría mi nombre, Centro Ernesto Ríos. «Pero papá», dijo Laura, con voz quebrada, «eso nos pertenece». «No», respondí. Les pertenecía. Hasta que ustedes decidieron que yo no les pertenecía más. Camila lloraba desconsolada. Mateo, furioso, me acusó de estar manipulando la situación para hacerlos quedar mal. Y eso fue lo que más me dolió. Porque ni siquiera en ese momento podían entender que no se trataba de venganza. Era justicia emocional. No los eché, pero tampoco los abracé. Les dejé claro que podían visitarme, si lo deseaban, como cualquier otra persona que quiera compartir una tarde de conversación y madera. Pero ya no como hijos que heredan, sino como adultos que enfrentan las consecuencias de sus actos. La noticia del testamento se volvió pública cuando uno de los noticieros locales cubrió la historia. La entrevista fue clara, no era un acto de rencor, sino de propósito. Yo quería que mi legado sirviera a otros como yo, hombres y mujeres que dieron todo a sus familias y fueron devueltos al silencio. En poco tiempo, el taller comunitario comenzó a tomar forma. Donaciones llegaron de todos lados. Voluntarios se sumaron. Ancianos que antes vivían aislados ahora encontraban un lugar donde compartir, aprender, enseñar. Se reían, se emocionaban, se sentían vistos. Y yo renací. Ya no era el padre olvidado. Ahora era el abuelo de todos, el maestro del taller, el que contaba historias entre lijas y clavos, el que enseñaba a hacer una silla y, mientras tanto, sanaba su corazón y el de otros. A veces me preguntan si me arrepiento. La respuesta es no, porque entendí algo esencial. La sangre no garantiza amor. La verdadera familia se construye con tiempo, respeto y presencia. Hoy, mis hijos me visitan ocasionalmente. Algunos con genuino remordimiento,
otros quizás por culpa. Yo los recibo con amabilidad, pero sin volver a darles ese lugar sagrado que tenían antes. Porque el amor puede renacer, sí, pero solo si es regado con verdad. Una tarde, Sofía me pidió perdón entre lágrimas. No tengo cómo reparar lo que hice. Papá, solo quiero volver a estar cerca. La abracé, no como antes, sino como quien pone una semilla en tierra seca y espera, con paciencia, a que brote. Reflexión final. No elegí estar solo, pero sí elegí no quedarme donde no soy valorado. A veces, los lazos que más nos duelen son los que no queremos soltar. Pero si no los cortamos, terminamos ahogándonos. Descubrí que la dignidad también es un legado, que cuando uno se respeta a sí mismo, abre caminos para otros, y que el amor, cuando no es correspondido, debe transformarse en fuerza, en enseñanza, en acción. Hoy mi historia ya no me pertenece solo a mí. Es de todos los que fueron padres, madres, abuelos, que dieron todo y recibieron silencio. A ellos les digo, no esperen, no se desgasten. Si tienen amor para dar, denlo, pero denlo donde sea bienvenido. ¿Y tú, que estás escuchando esto, ya llamaste a quien te crió hoy? Cuéntame desde qué ciudad estás oyendo esta historia. Te leo en los comentarios.